Se considera que el punto de inflexión en el estudio de la historia de la humanidad fue el origen de la escritura. La invención de la escritura supuso un avance intelectual muy importante para el ser humano, puesto que requería que la mente humana desarrollase una capacidad de abstracción significativa, y cambió completamente su existencia. La escritura permite plasmar los pensamientos en papel, recoger con precisión el lenguaje hablado y es un medio de expresión y de comunicación que posibilita guardar los registros de forma duradera. Sin embargo, la invención de los números cambió también la existencia de los seres humanos. Los números o símbolos usados para contar han existido desde que el hombre aprendió a contar. Los arqueólogos e historiadores estiman que los números fueron usados por primera vez hace unos 32.000 años. Ellos basan esta teoría en descubrimientos arqueológicos como huesos y rocas con marcas. Estas podían haber sido símbolos para contar, o marcas usadas para tener el control del tiempo, de cantidades o de objetos, como podrían ser comida o ganado. Es decir, los números no son tan solo una parte de nuestro lenguaje, oral o escrito, sino que son una herramienta fundamental en nuestra sociedad, que permiten, por ejemplo, medir, establecer una ubicación física o temporal, contar, ordenar y clasificar, comprar y vender. De hecho, desarrollar toda la economía o codificar, por no hablar de su papel en la presente era digital. Su creación necesitó también de un significativo proceso de abstracción que le llevaría varios milenios a la humanidad. La primera etapa en la existencia del ser humano hacia la creación de los números fue tomar conciencia de que podía conocerse si dos conjuntos tenían la misma cantidad de objetos sin que existiera la idea de números. Dos conjuntos poseen la misma cantidad de objetos independientemente de cuál sea esa cantidad. Si podemos establecer una relación de 1 a 1 entre los elementos de ambos. Hace milenios, los pastores podían comprobar, sin conocer los números, si todas las ovejas que habían sacado a pastar por la mañana regresaban a la tarde. Para ello, los pastores debían colocar una piedra u otro objeto pequeño en algún recipiente por cada oveja que salía a pastar al campo, y cuando regresaban, iban sacando una piedra por cada animal que llegaba. Sabían que habían regresado todas si al final no quedaba ningún guijarro en el recipiente, y que se había perdido una oveja o habían sido atacadas por los lobos si aún quedaban piedras. Nuestro sistema de numeración actual es el sistema decimal y posicional, nacido en la India en el siglo V a.C. Ese sistema recorrió Europa hasta llegar a España en el siglo X con su entrada por Córdoba. Las primeras evidencias de registros numéricos, tengamos en cuenta que si se utilizaban partes del cuerpo o materiales degradables, el registro desaparecería, son de hace más de 30.000 años. Un hueso, específicamente un peroné de babuino con 29 muescas y un hueso tibia de lobo con 57 muescas agrupadas de 5 en 5. El hueso de Ishango es un hueso del peroné de un babuino del Paleolítico Superior, que contiene 3 grupos de muescas, quizás como parte de un proceso de contar animales o objetos, o tal vez relacionado con el calendario. Perteneciente al Institut Royal de Ciencias Naturales de Belgique, Bruselas. Los primeros números datan del 7000 a.C., durante la época egipcia. En tiempos de la primera dinastía, los egipcios contaban con la escritura jeroglífica, cuyos símbolos intentaban representar un número o una idea. Más tarde, desarrollaron un sistema de conteo de base decimal cuyo método se basaba en agrupar los elementos de 10 en 10 y cada grupo era asignado bajo un símbolo distinto. La civilización egipcia usaba las matemáticas para la administración estatal, para calcular los impuestos, en la construcción de sus templos e incluso en el comercio o la geometría, por ejemplo, cuando calculaban el área de sus cultivos. Hacia el 4000 a.C., el sudeste mesopotámico fue ocupado por los sumerios, uno de los primeros pueblos civilizados que posteriormente sería dominado por otras civilizaciones como la babilónica, considerada una de las primeras en contribuir al desarrollo de las matemáticas. Su numeración era sexagesimal, con base 60, un tipo de sistema muy complejo por su gran cantidad de numerales. Actualmente este sistema se utiliza para medir el tiempo, horas, minutos y segundos. Los números sumerios consistían en un sistema de numeración aditivo, es decir, al igual que los números romanos, cada número se obtiene por acumulación de las cifras básicas de base mixta, 10 y 60.
cuyas cifras básicas: un cono pequeño, 1, una bola pequeña, 10, un cono grande, 60, un cono grande perforado, 600, 60 por 10, una esfera, 3600 y una esfera perforada, 36000. Y se desconoce cuál era la forma de la figura de barro, si existía para la siguiente cantidad, 216.000. Más tarde los griegos sirvieron como nexo transmisor de cultura hacia los pueblos occidentales. Cogieron de ejemplo la numeración con base 10 de los egipcios y desarrollaron un sistema numérico por el 600 a.C., denominado ático, el cual usaba de forma literal letras del alfabeto como símbolos para representar números. A pesar de todo, este sistema fue poco flexible y les impidió avanzar en el ámbito matemático. Entonces, cobra importancia uno de los sistemas más conocidos hoy en día y del que más restos queda actualmente, el sistema romano, mucho más sencillo, ya que a cada signo o letra se le atribuía una cifra. Ya en el año 570 a.C., los hindúes crearon un práctico sistema de notación numérica en el que el valor de una cifra era igual a su posición. Por su parte, la civilización china creó su propio sistema, un híbrido que combinaba el principio de base 10 y tenía en cuenta el orden de escritura, vertical y horizontal. Planteó hasta 13 ideogramas que representaban la decena, centena, millar, etc. Los árabes mantuvieron contacto con diferentes culturas como la hindú, la griega o la egipcia. A pesar de que el sistema numérico actual se denomine arábigo, este no fue inventado por ellos, sino por los hindúes. Pero gracias a la civilización árabe se fue introduciendo lentamente en Europa hasta que reemplazó a los números romanos. La civilización maya es conocida por su impresionante legado y precisos cálculos sobre la posición del Sol y los astros. Entre el 400 y 300 a.C. desarrollaron un avanzado sistema numérico. Aunque era similar al romano, fue superior en muchos aspectos. Reconocían el cero, utilizan base vigesimal posicional, representaban los números del 1 al 19 mediante puntos y barras consecutivas verticales, es decir, cada número se representa con un punto y se podía repetir hasta 4 veces, para así obtener el número 4, el 5. Se conseguía mediante una raya horizontal, al que se le iban añadiendo puntos hasta llegar al 9, así consecutivamente. El número 0 era utilizado por varias civilizaciones, incluyendo los mayas, los egipcios, los babilonios y los indios. Los egipcios usaban el 0 en sus registros contables. Los indios se referían al 0 como vacío. Los griegos estaban fascinados por este símbolo y desarrollaron varias vistas filosóficas interesantes al respecto. De hecho, el ocultismo y misticismo usaba el número 0 para simbolizar la nada o el estado de falta de cosas. Los indios también inventaron el sistema moderno de numeración, también llamado números arábicos, debido a que vienen de Europa a través de los árabes. Los persas copiaron el sistema de numeración indio y después lo pasaron a los árabes. Después, un matemático italiano llamado Fibonacci viajó a Algeria para estudiar. Cuando regresaba a casa, se llevó la numeración india con él. Él escribió sobre el sistema en su libro Liber Abaci. Este sistema pronto ganó una gran aceptación en toda Europa. Hoy es el sistema numérico usado en prácticamente todo el mundo. Para el que no haya comprendido, se considera que en la India, entre el siglo V y el siglo VIII, se desarrolla el sistema de numeración arábico. Esta civilización utilizó como inspiración al sistema de numeración chino llamado Hua Ma, que usaba como base el 10 con 9 glifos, como ocurre con el arábigo. Los números tienen una forma que se basa en ángulos. Por ejemplo, el número 1 tiene un ángulo, 2 tiene 2 ángulos y así sucesivamente hasta llegar al 0, que es el único número que no tiene ángulos. En la India se usaba el 0 que se representaba con un punto. Luego los fenicios comenzaron a usar los números arábigos para contar y comerciar. Le dieron un uso práctico al conocimiento que ya se tenía al de los números. En el siglo X, los matemáticos árabes agregaron al sistema de numeración las fracciones. Al-Jawarizmi fue el autor del libro llamado Acerca de los cálculos con los números de la India en el año 825. Este libro fue realmente importante para el desarrollo de las matemáticas en esa época. Los árabes llevaron este sistema de numeración al norte de África, luego lo extendieron a otras zonas. En la Edad Media se populariza su uso en Europa y luego a sus colonias debido al aumento del comercio internacional, por lo que se fue expandiendo a otras regiones del mundo. En el mundo musulmán antiguo, solo los matemáticos usaban el sistema numérico arábico, no la gente común.
Los científicos emplearon el sistema babilónico, los comerciantes los sistemas griegos y hebreos. Pasó un largo tiempo hasta que se extendió a todas las poblaciones y clases populares el uso del sistema de numeración arábigo. Mediante los números arábigos fue posible desarrollar diversas teorías matemáticas, además de realizar toda clase de cálculos complejos que permiten desarrollar otras ciencias como la física, química, entre otras. Además, el sistema de numeración arábigo contribuyó y facilitó el sistema de comercio local e internacional al adoptar todos a este sistema. El sistema de numeración arábigo fue muy exitoso, ya que se sigue usando luego de tantos siglos estos números. La principal razón que permite realizar de forma sencilla operaciones como suma, resta, multiplicaciones, comparándola con la numeración romana, que resulta más difícil.